Muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Amén. Aquí nuevamente transmitiendo, mis hermanos, para compartir el estudio bíblico del día de hoy, que va a estar en Apocalipsis, capítulo 2. Este ya es nuestro tema número 5, mis hermanos, el cual necesitamos ir avanzando ahí en el estudio de este libro, porque es muy importante tener el conocimiento pleno de lo que Dios le quiere decir a las iglesias. Y en esta noche, pues, el tema es el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna, o la iglesia perseguida y pobre, pero rica en el Señor, dice, como se le puede denominar aquí, ¿verdad? Entonces, yo los voy a invitar ahí a que tenga ahí lista su cita bíblica en Apocalipsis 2. Vamos a leer del 8 al 11. Entonces, pero antes de comenzar, yo quiero orar para poder iniciar y poder compartir este estudio bíblico con ustedes. Bendito Dios eterno, gracias te damos, Padre Celestial, por tu grande amor, por tu misericordia. Señor, te pido que tú bendigas esta palabra, Padre, que va a ser compartida en esta noche. Bendito Dios, que seas tú hablando a través de mi persona, Señor, y que cada uno sea bendecido con la palabra y que pueda, Señor, sacar el mayor provecho de este estudio bíblico. Bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Señor, porque es esa voluntad, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo sé, Padre bendito, que tú eres el que nos guía y nos lleva hacia toda verdad. Gracias a Dios te doy, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Pero yo les quiero dar una breve introducción acá y ver el punto de vista histórico acá de lo que era la ubicación y donde se encontraba esta iglesia de Esmirna. Entonces, ¿qué significa? Su significado es mirra, que prácticamente es una especie de planta aromática. Si ustedes se recuerdan a los magos que le llevaron, o los sabios que le llevaron a Jesucristo las ofrendas, que era incienso, mirra y oro, que eran parte de las ofrendas, pero podríamos relacionarlo con esto. Sin embargo, en este sentido eh, del significado de esta iglesia, vamos a limitarnos nada más a ver esto. Entonces, dice que podría significar, según el contexto histórico acá, de que la iglesia del primer hasta el cuarto siglo padeció persecución. ¿Bajo quién? Bajo los emperadores romanos. Una iglesia pobre se le podría denominar aquí, porque realmente sí lo era. Sufría también lo que era la humillación de muchos otros judíos, de los cuales se situaban en esa ciudad, porque esta ciudad era de mucho comercio, de mucha actividad económica, pero que también había mucha población judía eh, que vivía ahí en esa región. Entonces, dice que esta iglesia era una ciudad ubicada en una ciudad portuaria, ubicada a 56 kilómetros de la iglesia de Éfeso, o sea, colindaba al norte con esta iglesia. Actualmente pues es parte de la provincia de Turquía, que se llama Izmir, que hasta cierto punto tiene el mismo significado eh, de lo que es el nombre antiguo, ¿verdad? Que era Esmirna, pero Izmir con Z es el significado que hasta el día de hoy, o así se llama la ciudad que se encuentra ubicada ahí en Turquía. Y que parte de ese lugar todavía hay incluso ruinas de lo que era la antigua. Hay sitios arqueológicos ahí que es de reconocimiento en ese lugar. Dicen que incluso aquí en Esmirna, en la época cabal de aquí bíblico, decía que en esta región se le rendía culto a este emperador romano Tiberio, que prácticamente había sido un tirano, si usted quiere verlo, un sanguinario,
Y en el Evangelio de Lucas 3:1, pues ahí lo menciona, que incluso él estuvo de gobernador en la época en la que Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento a muchos creyentes. Entonces, el reinado de este emperador pues fue de mucho recorrido. Abarcó prácticamente 12 años antes de Cristo y 27 después de Cristo. Y obviamente por eso y como por órdenes de gobernadores, a él se le había erigido ahí un monumento, si usted quiere verlo así, pero eso es realmente sin importancia porque definitivamente los emperadores romanos hacían lo que querían, ¿verdad? Eran de mente incrédula, incluso eran de mentes depravadas y todo eso, ¿verdad? Y no digamos la persecución que hacían hacia los cristianos, que realmente mis hermanos, esta iglesia de Esmirna sufrió esa persecución. El máximo líder o pastor que estuvo en esta época, cuando fue escrita esta carta, pues era un pastor que se llamaba Policarpo de Esmirna le denominaban, pero él había sido un discípulo del siervo Juan, del apóstol Juan, el que escribió precisamente el Apocalipsis. Entonces, tenía este siervo, pues se convirtió en un gran líder y al mismo tiempo mártir, porque dicen que incluso él pues fue condenado a muerte en una hoguera eh, en la época del emperador Domiciano. Sin embargo, ahí, como les comenté en la introducción de Apocalipsis, hay una historia ahí muy bonita en la cual dicen que a él fue condenado a muerte y cuando estaban juntando los trozos de madera y todo eso, que lo amarraron él hacia un tronco también así, que estaba parado, y él pues lo amarraron ahí alrededor, juntaron esos palos, troncos y lo que pudieron y lo quemaron y lo querían quemar. Pero daba la casualidad de que a los siervos estos Dios tenía el respaldo. Y no era simple casualidad, perdón por la palabra, ¿verdad? Sino que era un respaldo del poder divino, porque dicen que incluso estos troncos, cuando los soldados intentaron prenderle fuego, dice que no ardía. Entonces tuvieron los mismos soldados que atravesarlo con lanza mientras ardía el fuego. Imagínense el poder de Dios para poder librar a este siervo. Entonces él se convirtió prácticamente en un mártir y líder de ahí de la iglesia de Esmirna. Esto es un preámbulo histórico que yo acá les estoy narrando, pero que debe de nosotros impactar nuestras vidas y ver que el servicio hacia Dios, tal vez en este caso la iglesia se le denomina aquí perseguida y pobre, pero cuando hacemos las cosas para Dios, recibimos esa riqueza, el poder divino de Él que sobrepasa más allá de las posesiones que uno pueda tener aquí en este mundo, porque el respaldo del poder divino es lo que a nosotros nos hace ricos. A eso quiero que lleguemos y entendamos de que por muchas posesiones o bienes que podamos tener en este mundo, la mayor riqueza es el poder espiritual, es el aceptar a Cristo en nuestro corazón y tener su palabra que nos guíe hacia toda verdad. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Werner ahí que está conectado, igual a mi hermana Antonieta, que se acaba de conectar. Muy bienvenidos, entonces vamos a continuar. Entonces, siguiendo aquí ya después de esta breve introducción, si ustedes lo quieren ver, vamos a leer el primer versículo acá que dice Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién habla ahí? Nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, aquí Cristo se presenta como el primero y el último, el alfa y el omega, que es en el alfabeto griego, ¿verdad? Alfa y omega, o sea, el principio y el fin. Porque así se denomina a nuestro Señor Jesucristo, porque el poder de Dios viene de la eternidad hasta la eternidad. Amén. Leamos el versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eras rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En realidad aquí, mis hermanos, se
después de esta iglesia realmente era una sinagoga o un lugar de reunión para Dios. Sin embargo, por la misma incredulidad, por estos judíos que se decían ser creyentes, pero realmente no lo eran un grupo que se dedicaba a la división en esos entonces y que al mismo tiempo se convertían en apóstatas, o sea que negaban su fe con sus actos. O también habían muchos que por ser, como ya les leí la introducción acá, que era un lugar de mucho comercio y que prácticamente humillaban a los demás que no tenían. Y los que se congregaban no eran la excepción, ¿verdad? Porque los que se congregaban en Cristo sufrían como que cierto desprecio hasta cierto punto. Y estos judíos que vivían aquí, la mayoría, eh, como que no los trataban de oprimir y los desechaban prácticamente. Sin embargo, mis hermanos, debemos de reflexionar hoy en día para nosotros como iglesia, porque nada ni nadie puede detener el Evangelio de Dios. Sin embargo, nadie se puede creer tampoco más que alguien. Entonces, el hecho de que alguien conozca más de la palabra, lo que tiene que hacer es enseñarla, enseñarle a los demás que la palabra de Dios es vida, es camino y que nos lleva a esa salvación y a esa vida eterna que Dios quiere darnos. Entonces, aquí tal vez muchos eran humillados por su pobreza, pero como les vuelvo a repetir, la riqueza que tenían en el Señor era realmente lo que iba a valer, lo que les daba ese peso como creyentes. Por eso es que alguien puede ver, por muy pobre que mire a alguien, pero si Cristo está en su corazón, mis hermanos, realmente pasa más allá de lo material, pasa hacia hacia esa libertad que Dios da para poder conducirnos en, como dice en su palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque sin Dios nadie es nada. Entonces, toda persona debe tener al Señor en su corazón. Amén. Entonces, los santos o los siervos de Esmirna, acá hay un breve comentario, ¿verdad? Prácticamente vivían de esos ataques y muchos los querían incluso llevar hacia esa muerte, querían llevarlos como a condenarlos a muerte, como lo que le había pasado a este siervo Policarpo, al líder de la iglesia en ese entonces. Em, Sin embargo, esa blasfema, porque esos que blasfemaban el nombre de Dios, o sea, no solo blasfemaban el nombre de Dios, sino que también se burlaban de los que buscaban de Dios. Entonces, esa conducta, aquí vamos a la conducta que ellos tenían. Tal vez se creían que por simple y sencillamente llamarse judíos, creían que ya tenían la salvación, y eso definitivamente estaban equivocados. Porque recordemos que Dios vino a hacer un nuevo pacto entre Él y los hombres. Entonces ellos tal vez mucho podían decir que guardaban la ley, pero sin embargo su corazón estaba alejado de Dios. Y más aún burlándose del cristianismo, burlándose de los siervos que atendían la iglesia en ese tiempo. Amén. Entonces yo les quiero eh, leer aquí una cita auxiliar en Lucas 12:15 y dice: mirad, y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero Dios les dijo, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y qué has provisto. ¿De quién será? Así que el que se hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Ahí está hablando de una parábola. Aquí se la estoy resumiendo, si usted quiere ahí apunte en Lucas 12:15. En adelante ahí la va a encontrar. Pero habla relativamente de lo que es el ser humano. ¿Qué es lo que a mí me mide como ser humano? ¿Será que por tenerlo todas las riquezas del mundo yo voy a hacer o conseguir el favor de Dios? Definitivamente que no, ¿verdad? ¿Cuánta gente que teniendo dinero no puede comprar, por ejemplo, un minuto o un segundo más de vida? Sino que si su vida ya estaba destinada para, por ejemplo, vivir 30, 40, 50 años, solo Dios lo sabe, pero no puede comprar más minutos de su vida. Tampoco es pecado ser rico, ¿verdad? Porque si Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido y Dios le ha
proveído, qué bueno, está bien. Y bendiga a Dios siempre. Y acuérdese también de darle a Dios lo que a Dios le, le, le pertenece, ¿verdad? Entonces, hay que tener un corazón agradecido, independientemente si se es rico o se es pobre, hay que tener un corazón humilde y agradecido con el Señor. A eso es lo que quiero llegar, porque no podemos tampoco juzgar a quien sea rico, quien sea pobre, si en su corazón no está Dios, porque igual yo conozco muchas personas que también son de escasos recursos, pero no tienen a Dios en su corazón. Y aquí se trata de tener a Dios en el corazón y en el primer lugar, como Dios le recalcó a la iglesia de Éfeso, ¿va? Que habían perdido a su primer amor. Y ciertamente así había sido. Entonces, ¿qué era la recomendación de Dios? Vuélvanse hacia Él. Amén. Entonces vamos a ver acá, dice versículo 11. Pero les quiero leer acá un breve comentario. No, vamos a leer el versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, dice. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el Señor aquí les hacía cierta, no recomendación, pero sí reconocía que ellos tenían que ser probados. Cada uno iba a ser probados y aquí habla tal vez una tribulación de 10 días, pero ¿realmente era una tribulación de 10 días literal? ¿O era una tribulación de la cual, por ejemplo, pasaron un sinnúmero de, de gobernadores ahí que fueron malos realmente con el pueblo cristiano? Y que, quiera que no, esa persecución implicaba 10 días el poderlos estar ahí martirizando y los cristianos escondiéndose ahí para que no les pasara nada. Entonces, aquí definitivamente ellos estaban dispuestos a dar su vida por el cristianismo. Entonces aquí dice, echarán a algunos de vosotros en la cárcel. Y el siervo o el apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis, no se libró de eso, él estuvo en la cárcel, estuvo preso ahí en la isla de Patmos, en esa isla rocosa, ahí estuvo él preso. Prueba de ello era el apóstol Juan, ¿verdad? Que estuvo preso ahí en condiciones difíciles, si usted quiere verlo, precarias, porque apenas ahí donde hacían sus necesidades, ahí comían y qué triste era ver eso. Pero la recompensa que viene de Dios, imagínense dónde se encontrarán ellos hoy en día. Ellos están definitivamente en la presencia de Dios y hacia eso es donde Dios pone. Por eso dice que Él va a dar una corona, dice, de la vida. Porque el paso de la vida hacia la muerte es nada más uno. O sea, vivimos para Cristo, morimos para Cristo, pero también vamos a vivir. Después de la muerte hay vida en Jesucristo. Amén, para todo aquel que cree y quiere recibir la vida eterna. Entonces, ahí es una esperanza, mis hermanos, de la cual yo creo que nadie nos tenemos que dudar de lo que Cristo va a hacer en los postreros días, como dice ahí, ¿ve? Entonces nosotros vamos a recibir la vida eterna que el Señor quiere regalarnos, porque la vida que tenemos es temporal y posteriormente vamos a tener una eternidad junto a Él, pero tenemos que buscarle, no desmayar sin importar las pruebas que tengamos. Aquí había cárcel, había riesgo de muerte. Sin embargo, estos siervos estuvieron fieles, como dice, hasta la muerte, porque muchos murieron y tal vez muchos a causa de la persecución se escondieron y escondieron también los libros de la Biblia para que no fueran quemados, porque en este tiempo de persecución en los primeros siglos de la iglesia, mis hermanos, todos los emperadores que llegaban a perseguirlos, incluso habían unos que mandaban a quemar los escritos que ellos tenían, pero ahí los hermanos se encargaban de esconderlos y preservarlos para las futuras generaciones. Entonces ahí era un aliciente que Cristo les estaba dando, la corona, la recompensa, sin importar que estos 10 días proclamados por X o Y emperador romano podía llegar a causarles. La otra sugerencia que se da es que esos 10 días, si no son literales, pues
Se dice que desde Nerón hasta Diocleciano fueron 10 periodos de los cuales la iglesia sufrió la persecución. Entonces, como les leí al principio, aquí es una figura de los primeros 4 siglos de la iglesia, si usted quiere verlo, porque realmente hubo una persecución dura hacia los cristianos. Vamos a leer aquí una cita auxiliar en 1 Corintios 3:14. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, lo que hacemos para el Señor, vamos a recibir una recompensa. Definitivamente, aquí hay una promesa de Dios. Claro, ¿qué persecuciones tenemos hoy en día? ¿Qué persecuciones pueden haber? Tal vez en su casa. Hay hermanos que incluso por causa del cristianismo hasta los han sacado de la casa, imagínense, la propia familia. Y eso no debería ser así. Sin embargo, si vamos aquí a estos tiempos, los mismos judíos siendo hermanos criticaban y los intentaban sacar de ahí de la ciudad, siendo la iglesia acá de Esmirna la que llevaba la bendición hacia ese lugar. Sin embargo, había oposición de los mismos, de otros judíos que se decían ser creyentes, pero no lo eran, sino que eran apóstatas, o sea que negaban la fe de Cristo. Y así mismo sucede, como les ponía ese ejemplo, hay muchos hermanos que han testificado ahí de que hasta de sus casas lo sacan por decir que son creyentes y qué injusto y qué ilógico es, ¿verdad? Cuando se quiere llevar el camino del bien. Entonces, en vez de sentirse apoyados, más bien despreciados y eso, mis hermanos, créanme que ese mismo desprecio que se recibe de alguien, Jesucristo da la recompensa porque también nos manda que no nos rindamos o que eso no nos vaya, como se dice, a chicopalar si alguien se ha sentido agobiado, angustiado o despreciado. Entonces es como que un ejemplo, ¿verdad? Como que lo quiero poner yo aquí como figura o ejemplo, pero realmente así ha sucedido en muchos lugares. Hay muchos ejemplos, ¿verdad, mis hermanos? Pero cada quien o cada uno de nosotros eh, tenemos hasta cierto punto qué testimonio que dar de lo que nos ha pasado desde que aceptamos a Cristo. Amén. Bueno, entonces, eh, aquí hay algo que también quiero hacer una reflexión que yo anotaba acá. Entonces, si estos mártires de la iglesia inicial de los primeros siglos estaban decididos, y porque dice el Señor, no temas nada de lo que vas a padecer, les dice Cristo aquí en el versículo 10. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros, sea en la cárcel, para que seáis probados, tendréis tribulación, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿qué sacrificio nosotros podemos hacer al Señor? ¿Será que tenemos que sacrificar también nuestro tiempo para buscarle? ¿Qué más puede buscar el Señor? Que le busquemos en ayuno, que le busquemos en oración. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Porque este significado del número 10 también, recordemos que como figura de ofrenda a Dios está también el diezmo, pero ¿qué pedía el Señor de la 10ª parte del fruto del trabajo? Les pedía al pueblo judío, ¿verdad? O sea, ellos sembraban y tenían que de sus cultivos pues ofrendar al Señor. Pero ¿qué más nos podría pedir el Señor que estemos dispuestos a darle? Y por eso les ponía, ¿será que nuestro tiempo? ¿Cuánto le diezma a usted de su tiempo al Señor? Independientemente del dinero, yo no estoy hablando acá de dinero. ¿Estamos dispuestos a diezmarle nuestro tiempo, nuestro ayuno? O por ejemplo, si usted se propusiera a tener 10 días de ayuno, por ejemplo, está sacrificando su propio cuerpo, ¿va? Porque eh, ahí tiene que ser un propósito también que lo guíe a poder hacer ayuno. Tampoco, porque yo le digo, mira hermano, ya mañana ayunemos 10 días, tal vez usted está tomando medicinas o está teniendo su tratamiento y su tratamiento médico y eso le impide a usted hacerlo, pero posiblemente más adelante pueda. Entonces aquí tiene que haber un propósito, por ejemplo, para el ayuno. Eh, por ejemplo, que yo le dijera ponga en práctica los 10 mandamientos, por ejemplo.
ahí también sería algo que usted tiene que ir a leerlos, analizarlos, si realmente usted está cumpliendo los 10 mandamientos, aunque ya sabemos que eso, mis hermanos, por ser parte de los estatutos de Dios, todo creyente debería de llevarlos, adicional a lo que Cristo ya nos ha hablado en su palabra, porque es muy importante tener los 10 mandamientos grabados en dónde, en nuestro corazón, ¿verdad? Ciertamente eso lleva como que a acercarnos más hacia el Señor. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Ahí puede leer usted los 10 mandamientos en Deuteronomio 6. Ahí se lo voy a dejar de tarea si usted quiere ir a escudriñarlos y ver qué le dice el Señor ahí a través de los 10 mandamientos que deberían de ponerlo cada quien en su corazón y ver si está fallando en algo, pues ahí sí que aplicar el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno y para que el Señor lo restaure, para que el Señor lo perfeccione y un montón de situaciones que pueden el Señor ayudarle en su vida. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo acá el versículo 11, pero antes del 11, yo quiero también leerles otra cita acá, así rapidito, ahí si usted me lo permite, en Zacarías 8 y también Juan 16. Así rapidito lo voy a leer, pero si usted lo quiere profundizar, ahí está la palabra. Dice Zacarías 8:18. Vino mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. Vean hacia dónde nos lleva, y ahí ya habla también del ayuno décimo. Pero esto se hacía en base al precepto que en ese tiempo de Zacarías, pues el Señor le había puesto. Pero veamos a qué nos lleva todo eso, independientemente cómo estemos nosotros con el Señor, a qué nos lleva. Dice que amemos la paz la, y la verdad. Entonces, aquí pues era una palabra que había venido a través de este profeta. Pero vamos a leer también Juan 16:20. Juan 16:20. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí había una palabra dada por nuestro Señor Jesucristo, tal vez como figura de lo que iba a pasar más adelante, pero si ustedes ven acá, no para muchos es del agrado la palabra. Sin embargo, lo que vemos hoy en la actualidad, cuando hay mucha gente que se está perdiendo, muchas leyes emitidas en contra del propósito de Dios y que desprecian la palabra o son ateos, qué sé yo. La palabra aquí, mis hermanos, viene a alumbrarnos, a darnos esa motivación hacia nosotros como creyentes de que tal vez en este tiempo vamos a tener eh, dificultades, pero eso se va a convertir en gozo, dice. Entonces, muchos que hoy se gozan de hacer el mal, tal vez, ¿verdad? ¿Cuántos malhechores no existen en el mundo? Pero ante eso, o se burlan de la palabra, eso es lo peor que puede haber, que se burlen de la palabra. Entonces, aquí prácticamente también el Señor ya le estaba dando una advertencia a la iglesia. Sin embargo, esa tristeza se convertiría en gozo. Entonces, dice, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. Entonces ahí el Señor, cuando venga por en su segunda venida, valga la espera que nosotros tenemos, porque nosotros estamos esperando ese momento en el cual Él aparezca en las nubes y venga por su iglesia y va a ser un gran gozo. Pero mientras tanto debemos de seguir predicando para que muchos lleguen al arrepentimiento.
sin importar lo que podamos pasar, ¿verdad? Aunque la gente se burle, aunque la gente no quiera, pero usted ya llevó la semilla de la palabra y más adelante cuando el Señor venga, y usted va a recibir una corona ahí que Dios le va a dar, una corona de victoria para que usted mismo, mi amado hermano y hermana, pueda gozarse en el Señor y que sea parte de esa gloriosa resurrección con el Señor y esa eternidad que nos espera. Amén, porque aquí estamos bajo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos con el versículo 11, ya es el último y con esto vamos a ir finalizando. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vean la promesa del Señor ahí. Entonces ahí, de nuevo, nos está alientando el Señor, ¿no? Prestemos atención a lo que el Espíritu dice, ¿no? Y que nos promete estar libres o exentos de ¿qué? De la muerte segunda. Y esa muerte se refiere, si usted se va a Apocalipsis 20 y Apocalipsis 14, ahí va a hallar a qué muerte se refiere. Si quieren se los leo así rapidito. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces nosotros no vamos a, a padecer esa muerte segunda. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos el pueblo llamado y escogido de Dios. Amén. Y eso es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. No nos desanimemos, sigamos adelante. Eso es lo que este mensaje le quiere dar aquí nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Y si se dan cuenta, en esta iglesia no hay ningún reclamo hacia ella. O sea, dentro de los mensajes a las 7 iglesias, tanto la iglesia de Esmirna como la iglesia de Filadelfia no reciben ninguna amonestación del Señor. Y usted sabrá por qué, ya lo leímos ahí. Porque ciertamente han guardado, han pasado las pruebas, si usted quiere decirlo, y no se han rendido, sino que han perseverado hasta el final. Entonces, yo les quiero leer Romanos 6:2 también aquí, que va amarrado con esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ahí le está dando ese paso de que debemos estar libres de todo pecado, de huir de todo lo que al ser humano aquí en la tierra le está apartando de Dios. Y eso, y lo que más aparta a Dios del hombre es el pecado. Definitivamente es lo que aparta al hombre de Dios. Amén. Y ya con esta me despido. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que le dice a las iglesias. Y al que venza, no va a sufrir de la segunda muerte. Porque nosotros vamos a hacer, en ese momento en el cual Cristo venga, vamos a resucitar para vida, no para muerte. El que no creyó en el Señor, el que prefirió estar fuera del propósito de Dios, va a sufrir esa segunda muerte y eso va a ser lo más terrible para el ser humano. Despertar de una muerte para pasar a la muerte última y en el lago de fuego, donde yo le recomiendo que nadie debe estar ahí, sino que se arrepienta, sino que vuelva a Dios, que se comprometa con Él y que siga adelante hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque el Señor ahí nos está llamando que nosotros seamos vencedores. Nos hace vencedores y más que vencedores, como dice su palabra. Entonces debemos vencer en el nombre de Jesús ante toda adversidad, ante todo pecado, ante toda blasfemia, ante toda burla, ante todo debemos de seguir adelante en el nombre de Jesús. Y esto le dice claramente el Señor, independientemente que te estén humillándote, ¿va? Porque ahí le están diciendo, a ti te humillan, eres pobre, pero tú eres rica. ¿Por qué? Porque me tienes a mí, dice el Señor. Entonces yo espero que usted también sea rico
en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo los voy a invitar a que oremos y ahí poco a poco vamos a ir viendo el mensaje a cada iglesia. Ya llevamos nuestro segundo mensaje a la iglesia, a las 7 iglesias. Entonces, yo espero que esto siga siendo de mucha bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Amén. Entonces, oremos, mis hermanos, para poder quedar despedidos y bendecidos. Amantísimo Rey de Gloria, mi Dios eterno, mi Dios todopoderoso, gracias. Yo te doy, bendito Dios, por ese respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, y el poder de Jesucristo, Señor, para poder llevar tu palabra, el estudio bíblico, Señor, que nos guía a toda verdad, Padre Santo. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, tu palabra regresa con el propósito de darnos libertad, Señor, y de comprender el propósito de la misma, Padre. Yo te pido que sea de bendición para cada uno de mis hermanos que se han conectado y los que tal vez lo van a ver en diferido, bendito Dios. Desde ya yo bendigo su vida, Padre Santo, y que tú te encargues de nuestro diario vivir en todo momento, que nos ayudes, bendito Dios, a ser rico en tu palabra, en tu nombre, oh bendito Dios, porque sabemos y reconocemos que aunque la iglesia de hoy pueda estar menospreciada, Padre, pero yo sé que si estamos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, levantamos bandera y levantamos la bandera en tu nombre, Señor. Gracias porque yo sé que tu palabra no regresa vacía, sino que regresa con el propósito de bendecir nuestras vidas. Yo honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga de una manera especial, mis hermanos, y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre gobernando vuestros corazones y perseverando hasta el final en su palabra. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga, cada uno por nombre. Amén.